En el suburbio tranquilo de Valleverde, donde las casas de techos rojos se alineaban como guardianes silenciosos bajo el sol del mediodía, Javier Morales creyó que su hijo no lo había notado observándolo. Mateo, con una sonrisa que parecía inocente, había deslizado algo sospechoso en la mochila de trabajo de su padre, un gesto rápido y disimulado antes de girarse como si nada ocurriera. Pero Javier, con los ojos atentos de un hombre curtido por décadas de esfuerzo, lo vio todo. Sin hacer ruido, sacó el objeto y lo ocultó en el cajón de la habitación de Mateo. Media hora después, el timbre de la puerta resonó con urgencia y la policía apareció en el umbral. Lo que sucedió a continuación cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El puño de Mateo impactó contra la mesa de roble macizo con un estruendo que hizo temblar los platos. El salero se volcó, derramando granos blancos como nieve sucia sobre la madera pulida. El tenedor de Javier se detuvo en el aire, con un trozo de estofado de res aún pinchado en sus dientes. «Papá, necesitamos otros $2,000 este mes», soltó Mateo, su voz cargada de frustración. Las palabras cayeron como un yunque sobre el pecho de Javier, más pesadas que el golpe en la mesa. Bajó el tenedor con deliberada lentitud, el metal tintineó contra el plato de porcelana, rompiendo el silencio que se había instalado de golpe. Sofía, la esposa de Mateo, estaba sentada al otro lado. La luz del comedor se reflejaba en su alianza matrimonial mientras la giraba una y otra vez en su dedo anillado, un tic nervioso que delataba su inquietud. Tenía los ojos enrojecidos, el rímel corrido como rastros de una tormenta reciente. Había llorado antes de la cena, Javier lo sabía por el modo en que evitaba su mirada. «Basta ya», respondió Javier, su tono más afilado de lo que pretendía. «Tienes 28 años, Mateo. Es hora de que mantengas a tu familia sin depender de mí». Mateo se levantó de un salto, su rostro enrojecido por una mezcla de rabia y súplica que Javier conocía demasiado bien. El zumbido del viejo refrigerador llenaba los huecos entre sus respiraciones agitadas, un sonido monótono que parecía burlarse de la tensión. «Estás siendo egoísta», replicó Mateo, con la voz quebrada. «Mamá lo habría entendido. Ella nos habría ayudado». El nombre de Elena golpeó a Javier como un puñetazo en el plexo solar. Sintió cómo se le tensaba la mandíbula, como sus puños se cerraban involuntariamente bajo la mesa. Sofía empezó a sollozar en voz baja, presionando una servilleta contra sus labios para ahogar el sonido. Los vegetales en el plato de Javier se habían enfriado, cubiertos por una capa de mantequilla endurecida que parecía un velo de indiferencia. Empujó la silla hacia atrás, las patas rasparon el piso de baldosas con un chirrido que hizo que Sofía se estremeciera. La lámpara colgante proyectaba sombras alargadas sobre sus rostros, convirtiendo la cena en un escenario de juicio improvisado. «Este mes son 1,200», dijo Javier al ponerse de pie con lentitud deliberada. «Papá», protestó Mateo. «Antes fue el salón para la boda, luego el depósito del piso que nunca alquilasteis, después las facturas médicas de Sofía». Javier se alejó de la mesa, ignorando sus miradas. «No voy a seguir financiando esto». El aroma del estofado se mezclaba con el aire espeso de resentimiento, tan denso que parecía asfixiante. Mateo respiraba con dificultad, y Sofía mantenía la vista fija en su plato, como si los patrones florales de la loza pudieran ofrecerle consuelo. El reloj de pared marcaba las 7:35, un testigo impasible de la fractura familiar. Javier cruzó la cocina sin volverse, cada paso más pesado que el anterior, como si arrastrara el peso de años de concesiones. Detrás de él, oyó a Sofía susurrarle algo a Mateo, un murmullo urgente y lastimero. No captó las palabras, pero el tono bastaba para saber que era una supl. Las escaleras de madera crujieron bajo sus pies al subir a su dormitorio, cada escalón un distanciamiento del caos abajo. Abajo, las voces se elevaron de nuevo, la ira de Mateo, los sollozos de Sofía, la melodía disonante de una familia deshilachada que se había convertido en el pulso diario de la casa. El pasillo superior estaba envuelto en penumbras, iluminado solo por el resplandor que se filtraba desde su habitación.
Dentro, sobre la mesita de noche, lo esperaba la foto de Elena, capturada en un instante de felicidad plena, cuando aún eran una unidad. Cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en el borde de la cama. El colchón se hundió con un gemido de resortes desgastados por 3 décadas de uso. El lado de Elena permanecía impecable, con las almohadas alineadas tal como ella las había dejado 5 años atrás, cuando el cáncer se la llevó. Sus manos temblaban ligeramente, no de temor, sino de un agotamiento profundo, ese cansancio que surge de batallas repetidas sin victorias. La foto mostraba a Elena con un vestido verde esmeralda, el que lució en su viaje de aniversario al mar. Su sonrisa era luminosa, genuina. Javier tomó el marco y rozó su rostro con el pulgar, el vidrio estaba cálido bajo la luz de la lámpara. Tú nos habrías entendido, había dicho Mateo. Quizás Elena siempre veía el lado luminoso en todos, sobre todo en su hijo, pero también creía en las lecciones duras, en guiar sin mimar. 2 años antes, Javier había vendido su motocicleta vintage, una Harley de los 70 que restauró con sus propias manos tras la muerte de Elena, para pagar el banquete de bodas. Se convenció de que era por amor, por la familia, pero Mateo ni siquiera le dio las gracias. Antes de que el cheque se enfriara, ya pedía fondos para la luna de miel. 18 meses después, el depósito para un apartamento que nunca ocuparon. Javier canceló su soñado viaje de pesca a las montañas, planeado desde su jubilación parcial. Eran $3,000 que deberían haberle regalado Paz y Saletod, pero terminaron en las arcas de un casero por un lugar que descartaron con excusas vagas. 6 meses atrás, las cuentas médicas de Sofía. A sus 57 años, con la espalda maltrecha por años en la construcción, Javier trabajó turnos extras en sitios que ya no le correspondían. Cada peso adicional fue a parar a consultas y pruebas que solo diagnosticaron estrés crónico y jaquecas. Abrió el cajón de la mesita. Dentro, una pila de papeles, préstamos que Mateo le había convencido de firmar en los últimos 2 años. Préstamos personales, extensiones de crédito, retiros de su fondo de ahorro. Su firma en cada uno, garabateada en momentos de debilidad paternal. El papel se sentía endeble entre sus dedos, tan frágil como su resolución pasada. $47,000. Eso era lo que le había costado la ayuda a su hijo desde el funeral de Elena. 47,000 que debían haber asegurado su vejez, no alimentar la irresponsabilidad ajena. El frasco de perfume de Elena reposaba en el tocador, casi vacío y sin corcho. A veces lo destapaba solo para evocar su esencia. Pero esa noche, el aroma le pareció un reproche más que un bálsamo. En el espejo, Javier vio a un hombre envejecido, ojos hundidos por el insomnio, cabello plateado, hombros encorvados por cargas no suyas. ¿Cuándo se había transformado en esto? Cuando el amor se confundió con salvavidas financieros. Las últimas palabras de Elena resonaron en la quietud: enséñale a valerse solo, amor. No lo dejes depender eternamente de nosotros. Cerró el cajón con decisión. Los documentos desaparecieron tras la madera, como vestigios de sus fallos como padre. Abajo, las voces se habían reducido a susurros apremiantes. Distinguió el tono de Mateo, ahora suplicante en vez de demandante. Las respuestas de Sofía venían en ráfagas cortas, como órdenes discretas. Javier devolvió la foto a su lugar y apagó la luz. La oscuridad lo envolvió, pero no se acostó. Se quedó sentado, escuchando el asentamiento de la casa, los murmullos lejanos y su propia respiración estabilizándose. Mañana sería distinto, tenía que serlo. La cafetera gorgoteaba su ritual matutino, soltando vapor que se elevaba como niebla matinal. Javier había despertado a las 5:30, el sueño eludiendo tras las revelaciones de la noche. La cocina parecía renovada bajo la luz del alba, más pura, como si la penumbra hubiera borrado las sombras de la disputa. Vestido con su camisa a cuadros y pantalones vaqueros que olían a taller y madera, Javier se paraba frente al fregadero.
Afuera, el perro del vecino ladraba a fantasmas invisibles y el periódico de la señora López yacía en su porche, aguardando su rutina. Los pasos en las escaleras anunciaron a Mateo. Entró a las 7:05, con una camiseta arrugada que le colgaba holgada sobre los shorts, el pelo revuelto y ojeras profundas. Evitó la mirada de su padre. El café está fresco, dijo Javier sin volverse, su voz neutra y controlada. Gracias, murmuró Mateo, casi inaudible. Javier oyó el tintineo de la taza contra la cafetera, las manos de su hijo temblando levemente. Sofía apareció 2 minutos después, envuelta en su bata ceñida a su figura menuda. Su cabello era un desorden, y el maquillaje del día anterior manchaba sus ojos hinchados. Había llorado de nuevo, o quizás no había cesado. Buenos días, dijo con timidez, un hilo de esperanza en su voz, como si las palabras adecuadas pudieran reparar la brecha. Javier asintió en silencio, sin responder. El vacío se extendió entre ellos, roto solo por el último siseo de la cafetera y el rugido lejano de un camión de entregas. Lavó los platos de la cena con movimientos mecánicos, plato, enjuague, jabón, frotado. El agua escaldaba, pero el ardor le aclaraba la mente. Detrás, Mateo vertía café con manos inestables, salpicando gotas que sonaban como reproches diminutos. Sofía intentó tostar pan, pero pronto el olor a quemado invadió el espacio, raspaba las partes carbonizadas sobre el fregadero, dejando migas negras como cenizas. Hoy salgo a buscar trabajo, anunció Mateo, su tono defensivo antes de cualquier réplica. Javier se giró desde el fregadero, encontrando por fin sus ojos. Mateo los apartó, fijándose en su taza. Lleva la llave de la casa, dijo Javier en voz baja. La insinuación flotó, quizás no regresara, o él no estaría. El rostro de Mateo enrojeció, pero no replicó. La luz matutina entraba por la ventana, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire cargado. Todo parecía suspendido, a la espera. Javier sentía su pulso firme, resuelto. Mateo tomó una pera del frutero en lugar de sentarse. Sus zapatillas chirriaban sobre las baldosas mientras paseaba nervioso, emanando una energía como la de un animal enjaulado. Mateo, lo detuvo Javier a mitad de su recorrido. Se giró, un destello de esperanza en sus ojos. La responsabilidad no es un enemigo, dijo Javier simplemente. La esperanza se extinguió. La mandíbula de Mateo se tensó, y sin más, salió de la cocina. Segundos después, la puerta principal azotó con fuerza, haciendo vibrar las ventanas. El eco retumbó como un trueno en la casa. Sofía se quedó en la mesa, la tostada intacta ante ella. Lo miró con ojos implorantes, abriendo la boca para hablar, pero Javier ya se movía. Vertió su café en un termo y se dirigió al garaje. El motor de su camioneta rugió al primer intento, un sonido confiable que lo anclaba. Al salir marcha atrás, vio a Sofía por la ventana de la cocina, sola en el desorden del desayuno truncado y el peso de secretos compartidos. La mañana se desplegaba ante él, llena de promesas y sombras por igual. La voz entusiasta de Mateo lo alcanzó antes de verlo. Apenas Javier cerró la puerta tras su largo día de trabajo, su hijo saltó del sofá, el rostro iluminado por una alegría casi maníaca. Papá, lo siento por lo de anoche. Me han contratado en Innovatech. Las palabras impactaron como un rayo inesperado. Javier dejó su almuerzo en el suelo de parqué, sus manos callosas de pronto inestables. Mateo se lanzó a abrazarlo, un apretón prolongado y excesivo. De verdad, respondió Javier, sorprendido por su propio optimismo. Eso es fantástico, hijo. Sofía aplaudió desde el sillón, palmadas rápidas y exageradas como en un espectáculo. Su maquillaje era perfecto, impecable para quien había llorado la noche anterior. La sonrisa en su rostro no llegaba a los ojos. Te llamaron esta tarde, anunció con tono de presentadora. Gerente de ventas senior. Mateo se apartó, pero se quedó cerca, alisándose el cabello en ese gesto ansioso de la infancia.
Su camisa estaba planchada a la perfección. Cuando empezaste a lavar la ropa, se preguntó Javier en silencio. Lo sabía, lo conseguirías, dijo Javier, sintiendo cómo sus hombros se relajaban por primera vez en días. La luz vespertina entraba por las ventanas amplias del salón, suavizando las motas de polvo flotantes. Todo parecía más tolerable. ¿Y el sueldo? 65.000 al año iniciales, contestó Mateo sin dudar, con beneficios, seguro médico, dental, fondo de pensiones con contrapartida. Los detalles sonaban reales, pero algo inquietaba a Javier, su instinto de constructor detectando fisuras invisibles. El momento era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Afuera, el zumbido de una cortadora de césped se mezclaba con risas infantiles de un jardín vecino. Sonidos cotidianos de un barrio al atardecer que contrastaban con la artificialidad de su festejo. Esto pide una barbacoa, declaró Javier, apartando las dudas. Enciendo la parrilla. Vamos a celebrarlo como se debe. El rostro de Mateo se iluminó, esta vez parecía sincero. Suena genial, papá. Como en los viejos tiempos. Sofía aplaudió de nuevo, más contenida, aún actuando. Yo hago mi ensalada de patatas con vinagreta de miel, la que te encanta. Javier se levantó, las rodillas crujiendo tras el día en la obra. Dadme 20 minutos para que el carbón prenda. Mateo, ¿me ayudas afuera en un rato? Primero subo por algo, dijo Mateo, ya en las escaleras. Solo los papeles de la entrevista. Quiero enseñarte la oferta. Javier asintió y salió al patio trasero. La parrilla aguardaba bajo su cubierta, como una vieja aliada. Esa noche prometía un renacer, una chance para reconstruir lo que casi se rompió. Oyó los pasos de Mateo subiendo. Sofía se movía en la cocina. Sonidos de normalidad familiar. ¿Qué carne prefieres?, gritó Javier, sabiendo que Mateo optaría por chuletas y Sofía por pollo. El carbón empezaba a encenderse, lenguas de fuego lamiendo los trozos con avidez. Se limpió las manos en un trapo colgado del mango, disfrutando el ritual. El aire cálido traía olor a leña y anticipación de una cena serena. Mateo llevaba 10 minutos arriba, supuestamente por los papeles. Por la ventana, Javier vio a Sofía preparando guarniciones. Todo parecía en orden, ¿no? Se giró hacia la casa para pedir ayuda a Mateo con la parrilla. La ventana enmarcaba el salón como un lienzo, la luz cálida bañando los muebles. Y entonces lo vio. Mateo, agachado junto a la puerta principal, manipulando la mochila azul de Javier. Sus movimientos eran sigilosos, nada como el joven confiado de minutos antes. Miró alrededor antes de abrir el compartimento principal. El mango de la espátula se tensó en la mano de Javier. ¿Qué hacía con su mochila? Avanzó un paso, quedando en las sombras del porche. Mateo sacó algo del bolsillo, un paquete pequeño envuelto en tela oscura. Con cuidado calculado, lo colocó en el fondo, entre los guantes y el martillo. La mente de Javier buscaba excusas, un regalo, una sorpresa. Pero el sigilo, las miradas nerviosas, gritaban lo contrario. Cerró la mochila y se alejó frotándose las manos, borrando huellas. Duró menos de 30 segundos, pero Javier lo vivió en cámara lenta. El humo de la parrilla lo envolvió, sofocante de repente. Su estómago se revolvió cuando Mateo desapareció de la vista, probablemente hacia la cocina. Los ruidos del barrio, un perro ladrando, autos lejanos, se amortiguaron, como si el mundo se hubiera torcido. Regresó a la parrilla con la cabeza bullendo. Fuera lo que fuera, era grave, potencialmente destructivo. Pero confrontarlo ahora admitiría que espiaba a su hijo. La puerta trasera chirrió. «Papá, ¿cómo va el fuego?», preguntó Mateo con falsa jovialidad. Javier tragó el nudo en la garganta. «Casi listo». «Unos minutos más», respondió sin girarse. Oyó sus pasos en el porche. Por el rabillo del ojo, lo vio apoyado en la baranda, imagen de calma.
pero Javier no podía olvidar el acto furtivo. ¿Sabes qué, hijo?, dijo al fin, mirándolo. Creo que dejé mis guantes en el garaje. ¿Me los traes mientras vigilo las brasas? La sonrisa de Mateo vaciló un segundo. Claro, papá. Ningún problema. Entró, y Javier lo vio pasar junto a la mochila sin mirarla por la ventana. Actuación perfecta, demasiado perfecta. Necesitaba saberlo. Voy por especias a la cocina, anunció hacia Sofía, justo cuando Mateo subía al baño. Los tubos gimieron al abrirse el grifo. Su oportunidad. El corazón le martillaba mientras se acercaba a la mochila. El salón parecía más oscuro, pese a la lámpara. Cada crujido de la casa era una amenaza. Abrió el cierre, el zipper susurró como un secreto. Dentro, sus herramientas habituales, martillo, nivel, cuaderno de bocetos. Todo normal, salvo esa intrusa. Metió la mano y lo encontró, envuelto en tela oscura, junto al cuaderno. Lo desenvolvió con cuidado, el roce sonó ensordecedor. Era un collar de esmeraldas, una pieza central grande flanqueada por piedras menores en oro blanco. Captó la luz, lanzando reflejos verdes por la habitación. Javier contuvo el aliento. No era joyería barata. Su peso lo confirmaba, real, valioso, fácil $15,000 o más. Mucho más de lo que Mateo podía permitirse, más que meses de su supuesto salario. Se desplomó en una silla, las piernas flojas. El collar quemaba en su palma, avivando preguntas amargas. ¿De dónde venía? ¿Por qué en su mochila? ¿Qué planeaba? El agua corría arriba, acompañada de un tarareo nervioso de Mateo. Sonidos cotidianos que ahora sonaban falsos. Recordó la pelea de anoche, las súplicas por dinero, las lágrimas de Sofía. Lo habían urdido entonces, usando su bondad como escudo para algo siniestro. Su mente calculaba, si Mateo lo robó, esconderlo en su mochila lo implicaba. Si lo culpaba, ya estaba enredado. El grifo se cerró. Pasos en el baño. Bajaría pronto, esperando verlo en el patio, celebrando. Por instinto, Javier metió el collar en su bolsillo y reorganizó la mochila, el envoltorio intacto. Sus manos temblaban al cerrar el cierre. Los pasos de Mateo en las escaleras lo pillaron de pie, aún inestable. El collar era un plomo en su bolsillo, prueba de traición. «Papá, ¿estás bien ahí?», preguntó Mateo con fingida preocupación. «Ya voy afuera», contestó Javier, dirigiéndose a la cocina en automático. Su cuerpo funcionaba, su mente giraba con implicaciones. El collar ardía contra su muslo. La voz de Mateo llegó por la ventana. «Papá, ¿cómo quieres las chuletas?». «A punto medio, como gustes», respondió con serenidad fingida, pese al torbellino interior. Evitó el tercer escalón crujiente al subir, cada movimiento preciso. El pasillo estaba flanqueado por fotos familiares que ahora parecían ilusiones. La puerta de Mateo entreabierta, por la ventana, lo vio en el patio, fingiendo normalidad. Empujó la puerta, los goznes silenciosos, gracias a su mantenimiento. La habitación olía a perfume de Sofía y humo de barbacoa. Ropa de ella en la silla, laptop cerrada en el escritorio, papeles esparcidos. La cómoda contra la pared, cajones como bóvedas de secretos. Eligió el central, de ropa interior, el más inocuo. Sus manos ásperas hurgaron entre telas, creando un hueco. Si Mateo invadía su espacio, él reciprocaba. El envoltorio crujió al esconder el collar en lo profundo, donde cualquier búsqueda lo hallaría. «Papá, las brasas están ideales», gritó Mateo desde abajo, con entusiasmo aparente. Javier cerró el cajón, todo en orden. La habitación no traicionaba su visita, salvo el cambio de reglas del juego. Por la ventana, Mateo preparaba la mesa con confianza. No sabía que su plan se deshacía arriba. El pulso de Javier tronaba mientras bajaba, evitando crujidos. En la cocina, tomó una botella de salsa como coartada.
Por la ventana, Mateo sonreía cálidamente. Salió al patio justo cuando autos se detenían en la calle con portazos secos. El sonido cortó el aire como alertas. Javier se giró, espátula en mano, confundido por las visitas inesperadas. El rostro de Mateo cambió, la sonrisa se evaporó, sustituida por excitación contenida. Se movió hacia la casa con urgencia. ¿Quiénes son?, preguntó Javier. ¿Esperabas visitas? Ni idea, dijo Mateo, su sorpresa teatral. Quizás vecinos por el humo. Voces firmes se acercaban del frente, autoritarias. No eran vecinos. 3 policías uniformados emergieron por el lateral, liderados por una mujer de unos 40, mirada acerada, mano cerca de la placa. Policía. Nadie se mueva. Javier retrocedió, la espátula cayó al suelo con un clac. Sofía salió con un bol de ensalada y se paralizó, dejando caer el recipiente. Hojas verdes se esparcieron como confeti en un funeral. Mateo señaló a Javier de inmediato, dedo acusador. Oficial, es él. Vi el collar en su mochila. Las palabras lo noqueaban. ¿Qué locura es esa?, balbuceó Javier, incredulidad quebrando su voz. ¿Qué collar? Pero Mateo avanzaba hacia la oficial, colaborando con Sil ensayado. Su postura era de víctima, no de hijo horrorizado. Oficial Vargas, se presentó la mujer, escaneando la escena. Tenemos un reporte de joyas robadas. Mateo Morales, respondió su hijo, casi orgulloso. Encontré pruebas en posesión de mi padre, un collar de esmeraldas del atraco a la joyería del centro. Ayer, cuando él decía estar en entrevistas. Las piezas encajaron en la mente de Javier con clics mecánicos. Cada una más repulsiva. La oficial Vargas radio mientras sus colegas se posicionaban. La parrilla humeaba, las chuletas ennegreciéndose, olor a quemado invadiendo. Señor, aléjese de la parrilla, ordenó Vargas, tono inflexible. Javier obedeció, manos visibles, mente en pánico. Era su hogar, su familia, su cena. Y lo trataban como ladrón, por palabra de su hijo. Mateo guiaba a los policías adentro, describiendo la mochila con detalle excesivo, compartimentos, ubicación. Conocía demasiado, como quien plantó la evidencia. Sofía seguía, lágrimas frescas, pero su proximidad a Mateo parecía ensayada. Al entrar, Javier vio el reflejo de Mateo en la ventana. Por un instante, creyendo invisible, su máscara cayó, revelando frialdad calculadora. Su hijo lo había delatado, tejiendo una red de 30 años. Vargas vació la mochila en la mesa, guantes, herramientas, cuaderno. Inventario honesto de un constructor. Mateo señalaba, debe estar en el bolsillo lateral, envuelto. Lo vi ponerlo. Vargas revisó todo. Principal vacío de sospechas, laterales solo bolígrafos. La confianza de Mateo se resquebrajaba. Señor Morales, dijo Vargas, no hay nada. Tiene que estar. Lo vi, en el lateral, insistió Mateo, voz desesperada. Entonces, la verdad cristalizó. Su conocimiento, su nerviosismo disfrazado, guiando sin mencionar sus cosas. Oficial, dijo Javier con calma sorprendente, quizás revisen el cajón de la cómoda de mi hijo. Mateo se giró, pánico en los ojos. ¿Qué? Es ridículo. No hay razón. Pero Vargas subía las escaleras, seguida por un colega. Las protestas de Mateo escalaron, esto es invasión. No pueden. Mateo Morales, cortó Vargas abriendo la puerta, tenemos causa por su conducta y la sugerencia de su padre. La cómoda intacta. El oficial Ruiz abrió el cajón medio, hurgando telas. Sus dedos hallaron el envoltorio al instante. El rostro de Mateo palideció cuando el collar emergió, esmeraldas brillando como veneno. El mismo que Javier movió, ahora en bolsa de evidencia con huellas de Mateo. Mateo Morales, arrestado por denuncia falsa y posesión de bienes robados.
Los derechos Miranda resonaron distantes mientras esposas cerraban en sus muñecas. Sollozos de Sofía llenaron el pasillo, su farsa colapsando en llanto genuino. Error. El collar estaba en su mochila. Yo lo puse ahí, gritó Mateo, confesión colgando como humo de la parrilla olvidada. Javier se quedó en el salón, rodeado de pertenencias revueltas, viendo 30 años de paternidad encadenados. Por la ventana, vecinos curiosos en porches, atraídos por luces azules. La voz de Mateo persistía afuera, insistiendo en el error, culpándolo a él. Pero las pruebas narraban otra historia, un hijo que confundió amor con vulnerabilidad. La casa se sentía hueca al día siguiente, como si el núcleo se hubiera ido con las esposas. Documentos policiales cubrían la mesa de la cocina, cronologías, fotos, declaraciones. Javier los revisaba desde las 6 de la mañana, con precisión analítica. El café en la taza de Elena se enfrió sin tocarlo. Todo parecía envenenado por mentiras ignoradas. La declaración de Mateo lo pintaba como hijo vigilante descubriendo crimen paterno. Palabras ensayadas, engaño meticuloso. No impulso, planificación de meses. Foto de la joyería Esmeralda, el collar exacto, valor 18.500. Deudas de Mateo, 23.000 en tarjetas, mayormente apuestas en el casino Río Azul. Números encajaban. La entrevista era coartada para el robo, murmuró Javier. La cena, la parrilla, todo para desarmarlo. Si funcionaba, él en cárcel, Mateo heredando casa, ahorros, seguro de Elena. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Por la ventana, Luis, su vecino ex policía, con gesto preocupado. Javier, dijo cauteloso, vi las noticias. Pensé que querrías hablar. Javier abrió, encontrándolo con cafés en mano y expresión empática. Luis conocía la traición íntimamente. Pasa. Intenta entender cuánto duró esto. Luis escudriñó los papeles. Montaje elaborado. Tu hijo manipuló todo. Si no hubieras movido el collar. Instinto, admitió Javier. Algo olía mal. Luis trazó la cronología. Te salvó de prisión. Tenían todo, horario del robo, evidencia plantada, coartada de Sofía. El olor a desayuno vecino subrayaba la ironía. Javier habría perdido todo, casa, fondos, reputación. Luis asintió, crimen ideal, con tu nombre sucio. Pero fuiste más astuto. Javier apiló los documentos, evidencia, motivos, secuelas. Necesito un abogado. Para la casa, Sofía aquí, proteger lo mío. Luis se levantó, te ayudo. Hora de enfocarte en ti, no en su traición. Javier miró la cocina, mesa de puñetazos, ventana de descubrimiento, sillas de mentiras. Levantarse fue liberador. 3 semanas después, los escalones del juzgado se sintieron firmes bajo Javier y Luis. La sala zumbaba con formalidad. Javier ajustó su corbata, el traje del funeral de Elena. Mateo en el banquillo, uniformado y demacrado, ojos encontrándose con desesperación. Sofía pálida en la galería, ropa prestada. Señor Morales, describa lo visto el 17 de abril, inició el fiscal tras juramento. Vi a mi hijo plantar un collar robado en mi mochila para incriminarme, respondió Javier, factual. El defensor lo llamó malentendido. No puede equivocarse con las intenciones de su hijo. La evidencia no miente, replicó Javier. Cámaras de la joyería proyectadas, Mateo robando, timestamp coincidiendo con su entrevista. Mateo vio su imagen, comprendiendo el fin. El juez López sentenció, 5 años por robo agravado y obstrucción. El mazo cayó como cierre. Esposado, Mateo suplicó, papá, era por deudas de juego. Javier no respondió. Sofía, 2 años condicional, servicio comunitario, desalojar en 30 días. El juez habló de redención, Javier sintió alivio. Fuera,
reporteros preguntaban por traición filial. Javier pasó de largo, mente en lo práctico, vender, reiniciar. Luis a su lado, silencio solidario. ¿Cómo estás?, preguntó en el auto. Como si lo hubiera enterrado, pero él eligió. El camino a casa fue reflexivo, Valleverde cambiaría pronto. Cajas de mudanza custodiaban el pasillo, reduciendo 30 años a esenciales, herramientas, ropa, fotos de Elena, papeles de inocencia. Muebles y recuerdos tóxicos quedaban. Sofía salió con una maleta, rostro suplicante. Javier, reconsidera. No tengo a dónde ir. Mateo me forzó. Él se detuvo, debiste pensarlo antes de traicionarme. Elegiste mal. Sobrevivirás. La agente inmobiliaria llegó a las 10, paciente con el trauma. Firmaron en la mesa maldita, transfiriendo a una pareja joven. Llaves de tu piso en las montañas, dijo, entregando un sobre. Un dormitorio, vista al valle, como pediste. Luis ayudó con el camión. Su apretón fue largo, ven en 6 meses. Contesta cuando llame, replicó, sabiendo que Sanar pedía espacio. El camión partió primero. Javier recorrió las habitaciones vacías, quitando fotos de Mateo, dejando clavos como cicatrices. En el garaje, su camioneta lista, placas nuevas, dirección fresca, teléfono cambiado. Sofía en la acera, viendo cómo retrocedía por el driveway donde enseñó a Mateo a pedalear. Buenos recuerdos no borraban traición, pero no lo ataban. La interestatal apuntaba a las montañas. Radio en country, ventanas bajas, libertad desde la muerte de Elena. Kilómetros devorados, Valleverde en retrovisor. A los 58, renacía sin lazos tóxicos, sin deudas emocionales. El motor rugía al oeste, llevando a un hombre que aprendió, el amor verdadero a veces es soltar a destructores. Detrás, lealtad fallida. Adelante, lo que él construya. Por fin, bastaba.